Podría haber dicho: Dios amó tanto a la humanidad que simplemente perdonó los pecados de las personas. Pero ¿qué pasa con eso? Que ahí se estaría comprometiendo la justicia de Dios. Ya Él no sería justo porque estaría dejando pasar pecados. Y recordemos que la justicia es ser justos, dar a cada cual lo que se merece. Y los seres humanos merecían el castigo. Merecían ser castigados por Dios. De la misma manera en que un hijo, si se porta mal por su padre, si se porta mal con su padre, necesita ser castigado. Tiene que haber un castigo. Si no hay castigo, el hijo va a entender que puede hacer lo que quiera y no le va a pasar nada. De la misma manera, Dios, siendo un Dios justo, no puede dejar pasar un pecado sin que ese pecado tenga su justo castigo. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. ¿Por qué Dios no simplemente nos perdonó? Porque algunos pudieran argumentar: bueno, si Dios es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Si quería perdonar a la humanidad, si quería reconciliarse con la humanidad, ¿por qué simplemente no lo hizo? ¿Por qué era necesario torturar a un hombre? ¿Por qué era necesario torturar a Jesús por los pecados de toda la humanidad? Vamos a recibir esta objeción muchas veces. Y esto se puede entender, el hecho de que Jesús tuviera que morir por nosotros, se puede entender al reflexionar sobre el carácter de Dios, particularmente sobre dos de sus características principales, que es el amor de Dios, su amor que no tiene medida. Su amor es un abismo sin medida, no se puede comprender el amor de Dios, tiene un amor perfecto, esa es una de sus características, y la otra es la justicia de Dios, que Él es justo, su rectitud es completa, y Él no puede simplemente perdonar un pecado porque no sería justo, porque toda transgresión tiene que tener su justo castigo, y si Dios deja pasar un pecado sin castigarlo, ya no sería justo. Por lo tanto, Dios no puede contradecir ninguna de sus características. Tiene que mostrar su amor completo y tiene que mostrar su justicia completa. Por esa razón, en Juan capítulo 3, relacionado con el amor de Dios, este versículo muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo unigénito. ¿Cierto? Entonces, podría haber dicho: Dios amó tanto a la humanidad que simplemente perdonó los pecados de las personas. Pero ¿qué pasa con eso? Que ahí se estaría comprometiendo la justicia de Dios. Ya Él no sería justo porque estaría dejando pasar pecados. Y recordemos que la justicia es ser justos, dar a cada cual lo que se merece. Y los seres humanos merecían el castigo. Merecían ser castigados por Dios. De la misma manera en que un hijo, si se porta mal por su padre, si se porta mal con su padre, necesita ser castigado. Tiene que haber un castigo. Si no hay castigo, el hijo va a entender que puede hacer lo que quiera y no le va a pasar nada. De la misma manera, Dios, siendo un Dios justo, no puede dejar pasar un pecado sin que ese pecado tenga su justo castigo. Por esa razón, en Romanos capítulo 3, versículo 25, relacionado con la justicia de Dios, dice: a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, propiciación, diciendo que es el castigo que nosotros teníamos que pagar. Lo pagó Jesucristo. Entonces, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces, para que también las personas puedan decir que Dios es completamente justo, porque Él no simplemente perdona el pecado, sino que tiene que haber un justo pago por el pecado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Una razón es porque Dios ama a la humanidad, no quiere que se pierdan, los ama, quiere reconciliarse con ellos. Él ha tomado la iniciativa para reconciliarse con los seres humanos, pero no simplemente tiene que mostrar su amor, sino también tiene que mostrar su justicia, en que Dios es justo y no puede dejar pasar un pecado sin que ese pecado sea castigado. Y lo que hizo Dios entonces fue poner a Jesús como la propiciación, como el pago por nuestros pecados. Es como la fianza, se podría decir, en un juicio. Si en un juicio tú eres culpable, toda la evidencia apunta a ti, el juez te va a decir, ok, tú puedes pagar con tu vida, puedes pagar en la cárcel cierta cantidad de años, o te puede decir, puedes pagar una fianza para salir libre y que otro pague tu deuda. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él pagó nuestra deuda. Él murió por nosotros. Nuestro castigo era la muerte, era separación eterna con Dios. Pero Dios castigó a Jesucristo por nosotros. Y por medio de Él, por medio de su sacrificio, ahora la persona puede ser reconciliada con Dios. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Él? ¿Por qué ese hombre? ¿Por qué no cualquier persona? De hecho, algunos dicen que ángeles se quisieron presentar ante Dios para hacer sacrificios para la humanidad. Pero hay varias razones de por qué tenía que ser Jesucristo. Entonces, acá nos dice, por fe en Él somos reconciliados. Es decir, si creemos en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, y aceptamos su sacrificio por nosotros, y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos ser reconciliados con Dios. Pero ¿por qué entonces Jesús? ¿Por qué tiene que ser Él? Porque tenía que ser un representante de la humanidad. Tenía que ser un representante de los seres humanos. No podía ser un ángel, porque un ángel no es un ser humano. Tenía que ser un ser humano. Tenía que ser un ser humano. Porque eso es lo justo. Por esa razón, ahí en Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la desobediencia de uno, que fue Adán, todos los seres humanos pasamos a ser pecadores. Deshonramos a Dios, no cumplimos el propósito de Dios. Entonces era necesario que otro representante de la raza humana pudiera cumplir el propósito de Dios perfectamente, para que sea digno, para que sea un representante digno. No tenía que tener pecado, tenía que cumplir toda la ley, todos los mandamientos de Dios tenía que cumplirlo, para que sea el sustituto perfecto. Entonces, para que Dios pueda recibirlo como ofrenda y castigarlo a Él por los pecados de nosotros. Entonces, por la obediencia
de Jesucristo, por su obediencia por nosotros. Él obedeció la ley por nosotros, fue nuestro representante. Por eso hay Filipenses 3:9 dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, yo creo que Jesús, Él cumplió la ley por mí, Él obedeció por mí. Y ya yo no soy reconciliado con Dios por mi propia justicia, es decir, por mi propia obediencia a los mandatos de Dios, sino que soy reconciliado con Él por lo que Él hizo por mí, porque Él fue perfecto, Él fue el sustituto perfecto de la raza humana. Entonces, por la desobediencia de Adán, todos estamos en pecados, todos deshonramos a Dios, pero por la obediencia de Jesucristo, nuestro nuevo representante, ahora todos podemos ser constituidos justos porque Él fue el sacrificio. Él murió por nosotros y pagó la deuda que los seres humanos debían pagar. Entonces, somos reconciliados por Él, por la obediencia que Él tuvo, porque Él no pecó, fue un perfecto representante, y también por sus sufrimientos, porque Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Dios lo castigó por nosotros. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Sufrió durante toda su vida. Fue un ser humano el Señor. Sufrió igual que nosotros. Experimentó igual sufrimientos. Y para qué decir el dolor físico que el Señor experimentó en la cruz. Por esa razón, como ya citaba anteriormente, Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, el Señor fue el perfecto sustituto, fue obediente, sufrió por nosotros. Él fue el perfecto representante para poder pagar el pecado que nosotros teníamos que pagar a Dios. Entonces, no olvidar que esto tuvo que pasar por la justicia de Dios, porque Él es justo y no puede dejar pasar un pecado, tiene que castigarlo. Entonces era necesario que un representante perfecto de la raza humana tuviera que pagar ese pecado, y por supuesto Él tenía que ser perfecto, obedecer en todo, y gracias al Señor por Él, que el Señor pasó la prueba estando aquí en la tierra y obedeció en todo a nuestro Señor. Entonces, creyendo en Él, en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, somos justificados y reconciliados con Dios. Por esa razón, Romanos 3, 21, 26 dice, pero ahora aparte de la ley, aparte de la ley que había sido presentada al pueblo de Israel, para que por medio de esa ley ellos pudieran ser salvos, pero ese es otro tema, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, porque la venida del Hijo de Dios fue profetizada muchos años antes. De hecho, Isaías ya lo había profetizado, que iba a venir un Salvador, iba a tener que morir por los pecados de la raza humana. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este término justificado se debe entender como la idea de que estamos en una corte, hemos sido hallados culpables y el Señor Jesús pagó la fianza por nosotros, y por esa razón nosotros ahora somos justificados con Dios, es decir, somos hallados sin culpa, somos considerados justos por medio del sacrificio que hizo el Señor por nosotros, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 5.1 entonces dice: justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos reconciliados con Él. Ya Dios no va a estar enojado con nosotros por no haber cumplido su propósito, sino que si la persona cree en el Señor Jesucristo, cree en lo que Él hizo por Él, y se arrepiente, por supuesto, de su falta, reconoce que no ha cumplido el propósito con el cual Dios lo ha creado, ahora está justificado delante de Dios, está reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, desde mi punto de vista, y yo creo que igual del tuyo ahora, podemos decir que las ideas centrales del cristianismo tienen bastante sentido. No solo porque son ideas lógicas, sino que también porque las podemos experimentar en nuestra vida. El hecho de que los seres humanos no cumplan el propósito de Dios es algo que los días de hoy se puede ver, cómo las personas deshonran el nombre de Dios con sus actos. De manera que el ser humano necesita reconciliarse con Dios, y Dios lo ha hecho por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como propiciación, como paga por nuestros pecados. Ahora, la justificación tiene resultados en la vida de las personas. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo es una nueva criatura. Cambia su vida, se transforma y ahora trata así de cumplir el propósito con el cual Dios lo ha creado. Así que eso puede ser tema para otro video, pero espero que las ideas que te he presentado acá te sirvan para confirmar más tu fe en el cristianismo y también las puedas compartir con las demás personas. Bien, espero que estés muy bien, que esto haya sido de bendición para tu vida, y mi deseo es que Dios te bendiga mucho. Chao, chao.